asistencia, Elizabeth Bianchi, Martín Urqueta y vos por estar. Voy a hacer una pequeña introducción y largamos nomás. Bueno, primero agradecerle a todos por su tiempo. Sabemos que es un horario complicado para muchos, pero necesitamos ajustarnos obviamente a los horarios del COE que seguramente muchas cámaras y empresas le están solicitando estas charlas. Creemos que es un tema importante que cada vez toma más relevancia debido a las aperturas que sucedieron en estos días y las que se vienen a nivel turismo, tanto en capital como en el interior de la provincia. Desde el mes de abril venimos cuidándonos mucho y mucho, principalmente en nuestras estaciones y las playas, reconvirtiéndonos para hacer frente a esta pandemia. Cambiamos hábitos, nos reeducamos en materia de higiene y seguridad, aplicamos planes de contingencia para tener equipos de trabajo seguros e hicimos todo lo que está a nuestro alcance, tanto a nuestro equipo de trabajo como a los clientes. En FECAC venimos trabajando mucho el tema, hicimos campañas de concientización, de prevención, no bajarse del vehículo. También invitamos al ingeniero Néstor Botero, que es nuestro asesor en higiene y seguridad, para dar una charla muy enriquecedora. Nos explicó qué eran los contactos estrechos, si había algún tipo de contagio. Y hoy necesitamos redoblar esta apuesta que venimos haciendo, estos esfuerzos para la circulación que se está incrementando y que seguramente con la llegada de diciembre, enero y el turismo va a ser un poco más la circulación, al menos esas son las previsiones que nosotros tenemos con respecto a las ventas de los combustibles, y cuando los combustibles se venden un poco más, que creemos que en diciembre va a estar prácticamente normalizado, eso va a dar la pauta que la circulación va a ser prácticamente normal. Razón por la cual convocamos al COE, nos acompaña, como bien decía recién, Martín Urqueta, la licenciada Bianchi y otra gente del COE. ¿Cuál es tu nombre? Que recién me lo Marcelo contaste. Romero Serna. Marcelo Romero Serna, muchas gracias. Y que nos van a dar un poco más desde un punto de vista del COE, que es el que está tratando de que esta pandemia pase y pase sin la mayor cantidad de contagiados posible, y a los que tenemos que escuchar principalmente para seguir con nuestros trabajos adelante y que salga todo bien. Y no quiero dejar de agradecer a Fernando Sibila, secretario de Industria de la provincia de Córdoba, por habernos dado esta posibilidad, y obviamente a todo el equipo del COE. Así que después del agradecimiento les cedo la palabra a ustedes para que continúen. Y buenos días. Eli, por favor, si podés empezar vos. Buenos días a todos y a todas. Yo soy Elizabeth Bianchi, secretaria de Trabajo de la provincia. Gracias, Gabriel, por la bienvenida. Contarles que junto a Martín Urqueta, el doctor Romero Serna y, por supuesto, Fernando Sibila, desde que empezó esta pandemia con el DISPO y el ASPO posteriormente, nos incorporamos activamente a la estructura del COE, tratando de fortalecer todos los canales para la prevención y evitar que este virus hiciera impacto, sobre todo en las actividades productivas de nuestra Córdoba. Así fue que desde ese día, desde el 17 de marzo en adelante, hemos venido acompañando a todo el sector industrial, comercial y de servicios, primeramente en aquellas actividades que fueron declaradas esenciales y posteriormente con las distintas aperturas a los fines de fortalecer el tema preventivo y de la higiene y de la seguridad, ya que, esta pandemia nos ha determinado un plus, digamos, en este concepto de la higiene y la seguridad, un plus
condiciones para prevenir que no se van a ir y creo que van a quedar por mucho tiempo. Ratifico un poco, dijo Gabriel, que todos nos tuvimos que readaptar a esta nueva realidad, porque estamos en una nueva que ya vamos transitando más de 8 meses y nos queda todavía bastante, según lo que dicen las cuestiones sanitarias y epidemiológicas, donde no hay que relajarse con las medidas preventivas. Es necesario llevar un mensaje claro de respecto a cuáles son los casos sospechosos, los casos estrechos, los casos positivos, para poder mantener las relaciones de trabajo vigentes y evitar la conflictividad. Un poco la charla de hoy que van a disertar Martín y Marcelo está enfocada a esa temática. Esto mismo también lo estamos haciendo en una mesa de gestión que tenemos con la CGT y los sindicatos de la actividad industrial, tratando que a veces desconocimiento o falta de información que tenemos por la especificidad que tiene a veces de poder entender cuándo es un caso estrecho, un contacto estrecho, un caso cercano, evite todo tipo de conflictos, se mantengan las normas preventivas y por supuesto el trabajo y las relaciones de trabajo. Así que bueno, fundamentalmente esta capa tiene que ver con eso. Marcelo y Martín van a presentar esta temática y después, bueno, quedamos abiertos a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo les va? Soy el teniente coronel Martín Urqueta, actualmente trabajo en el Ejército Argentino y he sido llamado, convocado para formar parte desde el COE. Estoy en el COE desde marzo de este año y ya estamos terminando ahora noviembre, diciembre, son los últimos días. El COE sigue, yo transitoriamente voy a otro destino, pero el COE sigue y sigue funcionando. Mi función en este ha sido el enlace o el medio de articulación entre el COE con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Minería, Industria y Comercio. He estado articulando las medidas que implementaba el COE con todos los sectores productivos de la provincia de Córdoba y a través del Ministerio de Trabajo para todo lo que sea el control y la supervisión de las actividades, principalmente con el doctor Romero Serna, que es el que después me va a seguir, que él es el director del CIMAT, es decir, de todos los grupos de inspectores que trabajan en el Ministerio de Trabajo y que participan en las inspecciones que realizan los distintos sectores del comercio y la industria de la provincia de Córdoba. Entrando un poco de lleno en el trabajo del COE, el COE, como ustedes saben, ha sido un órgano de asesoramiento y lo sigue siendo un órgano de asesoramiento conformado por expertos. Lo que se evalúa y lo que evaluamos personalmente acá con el doctor Romero Serna y con la gente del COE nosotros en el área, era todo lo que era la producción de protocolos, desde, como les dije, en marzo, y ya los primeros días de abril estábamos sacando el primer protocolo y uno de los primeros fue casualmente el de seguridad industrial, donde hablábamos casualmente de cuáles eran los procedimientos que teníamos que tener en cuenta para evitar la propagación del virus en los sectores de trabajo. ¿Se acuerdan? Ustedes vieron ese protocolo. Primero, identificarlos ustedes como esenciales, siempre fueron esenciales. La actividad de ustedes nunca fue clausurada, al revés, estuvo liberada, con algunas limitaciones en algunos sectores, hasta que fueron saliendo algunos protocolos, como fue el protocolo de comercio o el protocolo de bares y restaurantes, donde pudimos habilitar algunas áreas de las estaciones de servicio, pero mientras tanto la regulación de los servicios estuvo liberada sin ningún inconveniente. Siempre recomendamos que la lectura del protocolo del protocolo de bioseguridad industrial, que tiene fecha 7 de abril, sea leído por todos porque es un protocolo muy sencillo, 10 hojas, no tiene más que eso, y en esas ha tratado de crearse un concepto abarcativo y contemplativo del sector industrial, donde arranca una microempresa de 4 o 5 personas en una pyme y una gran empresa de 1.000, 2.000 operarios, y fíjense que los conceptos se amalgaman y los conceptos que rigen se adecuan tanto para una empresa como para la. Por eso lo recomiendo que lo puedan tomar contacto. Actualmente el COE identifica que estamos en una segunda etapa. Nosotros ya pasamos de una etapa contención a etapa mitigación del virus,
Y la segunda etapa de la mitigación del virus es una etapa donde estamos aprendiendo a convivir con el virus. El virus está presente en la sociedad, está presente en todos los negocios, está presente en todos los comercios, y lo que estamos observando en esta segunda etapa es este desvanecimiento un poco de las medidas de bioseguridad que estábamos imponiendo, y estamos viendo que el próximo paso, la próxima etapa, que va a ser la convivencia del virus, en una etapa de mitigación también, pero ya con la vacuna, lo que estamos viendo es que es conveniente reactivar un poco los sistemas de alarma, los sistemas de prevención, en la idea de no caer en la falsa expectativa de decir, bueno, como ya viene la vacuna, liberemos un poco la actividad, no importa, va a estar llegando la vacuna próximamente, y fíjense que estamos hablando de que falta una buena margen de tiempo, estamos hablando de entre 2 meses o 3 meses para que la vacuna sea efectiva. Es decir, contemplamos que a partir del mes de marzo empezaría una etapa avanzada de la vacunación de la población, con lo cual estamos hablando que a partir de abril estaríamos viendo ya los efectos de cómo va a bajar exponencialmente la línea del contagio. Pero si ustedes estamos hablando de que estamos hablando de abril, está faltando entre 3 y 4 meses. Son 3 o 4 meses que esto puede eclosionar, que puede liberarse el virus, y eso es lo que queremos evitar. Paralelamente a eso se analiza que si bien ahora va a haber una actividad, un incremento en la actividad de ustedes como esenciales, sobre todo porque cuando empieza la vacación la gente se va a empezar a mover, va a usar su auto, va a empezar a salir, se observa de que va a haber mucho movimiento de humanos, y con eso la interacción social va a crecer, con lo cual los riesgos de contagio empiezan a aumentar. Recuerden que hay 2 variables que estamos manejando acá. Uno es el incremento de las interacciones humanas, y por otro lado, este decaimiento en la prevención, o bueno, ya pasó el virus, o no me voy a contagiar, llegué a esta época y no me voy a contagiar. Bueno, que tengan en cuenta lo siguiente. En el COE se va a seguir siempre muy de cerca la línea de contagios, porque ustedes entienden que la línea de contagios es un crecimiento exponencial, tiene un impacto directo en las facilidades sanitarias de la provincia. Si nosotros observamos que los índices de crecimiento del virus empiezan a alcanzar niveles críticos, y esta criticidad de impacto de los contagios va a afectar sensiblemente los sistemas sanitarios, evidentemente el COE, a través de los sistemas institucionales, va a tener que tomar una medida que impacte negativamente en la rentabilidad de las organizaciones. Y esto es vuelta hacia atrás en algunas aperturas, cierre de algunas ciertas actividades, y que es lo que ninguno en este momento quiere que suceda. Por eso es importante que dentro de la organización, dentro del caso ustedes como estaciones de servicio, estemos permanentemente supervisando las medidas de bioseguridad para evitar entrar en este grado de confianza o de la normalización del virus en nuestra sociedad, y eso va a implicar de que tengamos un alto nivel de contagio e impacte, como les acabo de decir, el sistema sanitario, y esto implique ir hacia atrás, con lo cual afecta la rentabilidad. Repetí 2 veces el concepto, porque es importante que ustedes, como a la cabeza, al ápice estratégico mismo de la organización, infundan en su personal subalterno estas medidas que deben ser reforzadas. Se estima que, lo vuelvo a repetir, que a partir del mes de marzo estemos en un pico de contagios, una segunda ola de crecimiento de contagios, y vamos a estar conviviendo con este crecimiento de los contagios, con la posibilidad de convivir con la vacuna. En el mientras tanto, en el ahora que no está la vacuna y que ustedes están viendo de que los niveles están bastante controlados, lo que menos tenemos que hacer es relajarnos. Por favor, entonces, en todo ese influye en el personal, que todas las medidas de seguridad que se han estado llevando desde marzo hasta ahora, no solamente que las cumplamos, sino que le empezamos a aplicar un poquito más de rigor en la idea de no caer en este pico que se está previsto para finales, segunda quincena de febrero, principios de marzo, de que nos impacte negativamente. Yo sé que ustedes tienen muchas dudas referidos al día de hoy, respecto a qué hacemos con los trabajadores que son contactos estrechos, que son los trabajadores en función de relación de trabajo que están en contacto con un positivo. Bueno, eso es materia que lo va a trabajar ahora el doctor Romero Serna, al cual le cedo la palabra para que ustedes, a través de la presentación que va a hacer, puedan reflejarse varias de sus dudas. Y dejando los últimos 15 minutos
para hacer un paneo de preguntas. Muchas gracias, Martín, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Lo que necesitaría, Gabriel, no sé si puedo compartir pantalla, si podemos hacerlo. No, necesitaría si me puedes hacer hospedador. Así compartimos un pequeño power que nos va a graficar un poco mejor esto de que queremos hablar, que es un poco retomando lo que les contó, lo que nos dijo la doctora Bianchi y Martín después. Podemos decir que tenemos 3 etapas que hemos venido pasando con el virus, un poco para contextualizarlo, ¿no? Una primera etapa que podemos llamar la etapa de los protocolos, en donde buscábamos la prevención, buscábamos tener las empresas libres de virus, que no ingresaran, teníamos todas las barreras, cuidaban, sirvió para hacer todo el marco de cuidado a los trabajadores y evitar contagios dentro de la empresa. Esa etapa nace en marzo con la pandemia y no es que haya durado hasta hace un tiempo, sino que sigue vigente y va a seguir vigente, porque cada una de estas etapas se va acumulando a la anterior. La etapa actual que podemos decir es la de convivencia y de mitigación del virus. El virus ya está en todos lados y es muy probablemente de que en las empresas de ustedes ya haya ingresado, ya hayan tenido un caso positivo, contactos estrechos, y si no, hay grandes posibilidades que pase porque ya estamos con el virus conviviendo. Entonces, hoy tenemos que hablar, un poco el objeto de esta charla, ¿qué hacemos cuando ese virus aparece? Cuando el virus aparece lo tenemos dentro de nuestra empresa, al lado nuestro, ¿sí? Esa es una segunda etapa. Y tenemos una tercera que es la que va a venir, que es convivir con el virus, pero con la vacuna. Y bueno, eso se está gestando, se está estudiando. Todavía no tenemos a la vacuna, eso es claro, pero tenemos muchísimas expectativas, hay que ver cómo funciona, cuál va a ser la política de vacunación y qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros frente a esta convivencia con vacuna, que sería otra etapa. Es decir, que no significa que el hecho de que venga la vacuna va a terminar con el problema. Estamos recién en la mitad de la tormenta, falta muchísimo y esta convivencia que tenemos con el virus hoy se va a prolongar por muchísimo del que pensamos, ¿sí? Así que bueno, está bueno que en esta etapa actual y en este momento conversemos de esto que les queríamos traer. A ver si tenemos para compartir pantalla. Sí, ya le dije a la gente de la Secretaría que te pongan como anfitrión, porque yo soy coanfitrión y no me permite a mí poner como... Sí. Bueno, no hay problema, me vas a obligar a hacerlo de memoria, cosa de que, no está bueno. Ahí está, ahí fíjate que hay... A ver, No. Bueno, no importa, la vamos haciendo de memoria y probando cada tanto. Digo, simplemente porque va a ser más práctico. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a ver qué hacemos con esta convivencia con el virus y cuándo nos enfrentamos entonces a cada una de estas hipótesis. Ahí está, ahora sí, ahí estamos. Bueno, en esto que es nada más y nada menos que el protocolo de manejo de casos, ¿sí? Espera que ahora no lo puedo avanzar. Ahí está. Bueno. Espera que me adelante. Listo. Bueno. Vamos a hablar de 4 casos, ¿no? De presencia del virus real o potencial dentro de la empresa, ¿sí? El primero de ellos es el caso sospechoso, ¿sí? Cuando tenemos casos sospechosos hay 3 criterios. El primer criterio es cuando tenemos 2 de cualquiera de estos síntomas, ¿sí? Tenemos todo este listado de síntomas. Fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, muscular. Cualquiera de estos síntomas. 2 que tengamos, es decir, fiebre y tos, dolor de cabeza y dolor muscular. Siempre que tengamos 2 de estos síntomas, esa persona pueda llegar a tener la enfermedad. No necesariamente, ¿tá? Puedo estar engripado, pero bueno, en esta situación de pandemia es necesario que se active alerta cuando tenemos esto y proceder a actuar como vamos a actuar, que eso ya lo vamos a ver. Entonces, 2 de estos síntomas o
la pérdida de gusto, eso por sí sola ya nos enciende la luz de alerta de la posibilidad de la existencia del virus. Este es el primer criterio. Ese criterio hablamos de determinadas personas, como son el sector salud, el trabajo de instituciones cerradas, personal esencial, residentes en barrios populares o pueblos originarios, que por ahí algunos de nuestros empleados pueden llegar a estar aquí, o que han tenido un contacto estrecho, más uno de cualquiera de estos síntomas. Entonces, si vivimos en un barrio popular y tenemos dolor de garganta, ya de por sí, entonces pasamos a ser un caso sospechoso. Y el tercer criterio lo vamos a pasar muy rápido porque es un caso de pediatría, no tenemos eso, lo podemos ver, pero bueno, se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que le da a los niños, son, ¿cómo se llama? Síntomas de niños en pediatría. ¿Qué hacemos antes de entrar al caso positivo? ¿Qué hacemos con un caso sospechoso? Y bueno, tenemos que hacer el testeo. Automáticamente un caso sospechoso se aísla y testeo, para saber si es positivo o no. ¿Estamos? Un caso sospechoso se hace el testeo, si ese testeo da negativo, falsa alarma, está resfriado mi amigo, no hay ningún problema. Si el testeo da positivo, entonces ya entramos al otro caso, que es el caso positivo. ¿Cuándo consideramos que un caso es positivo? Bueno, cuando cualquiera de las tres formas de detección da positiva. La reacción en cadena de polimerasa, el PCR, que es el más común, el hisopado, conocido como hisopado, eso nos va a determinar la presencia del virus en el sistema respiratorio, lo vemos directamente. Otra prueba de biológica molecular es la reacción de amplificación isotérmica mediada por bucle, esta cosa complicada que es el LAMP, que es la prueba, el test rápido, conocido como test rápido, que se hace con sangre, y la detección de antígenos, que es la prueba serológica, que también es por sangre. Con la aclaración de que un caso positivo de cualquiera de estas dos segundas obliga a hacer la prueba de PCR, que es la única que nos va a determinar la presencia actual del virus en el sistema respiratorio. Esto es simple, tenemos un caso positivo cuando estas pruebas dan positivo, ¿sí? ¿Qué hacemos contra un caso positivo? Bueno, el aislamiento inmediato. ¿Hasta cuándo vamos a tener un aislamiento? ¿Este caso positivo va a estar aislado? Bueno, los casos asintomáticos o leves, se consideran casos leves los que no han requerido de internación, o que directamente no tengo ningún tipo de síntomas, pero la prueba de PCR da positiva. Este aislamiento se debe hacer por 10 días desde la confirmación. O sea, son más de 10 días de enfermedad, porque la confirmación la tenemos, ya ha transcurrido la enfermedad. A partir de ahí son 10 días desde la confirmación y siempre y cuando tengamos 72 horas sin síntomas, ¿sí? Son estos dos requisitos para tener el alarma médica. Enfermedad grave, que son aquellos que han requerido internación, moderada es solamente internación con asistencia respiratoria, la grave es intubación y terapia intensiva. Tenemos un plazo mínimo de 21 días y siempre que exista 72 horas sin síntomas, pero por supuesto a criterio médico. Lo que no se considera como síntoma es la falta de la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, que esto puede llegar a durar hasta 60 días después de que tenemos el alta, de que hemos dejado de positivizar la enfermedad. Así que menos el olfato y gusto son 72 horas sin otro de los síntomas. ¿Estamos? Entonces, caso sospechoso, 10 días o a criterio médico con un piso de 21 días, de acuerdo a qué tipo de enfermedad o cómo ha reaccionado el SARS en nuestro organismo. Esto es lo que más controversia trae, ¿sí? Contacto estrecho. ¿Cuándo tenemos contacto estrecho? Tenemos dos casos. Uno cuando una persona que haya proporcionado cuidados a un caso positivo mientras presentaba síntomas durante 48 horas anteriores, previas, o que no hayan utilizado, que no hayan utilizado las medidas de protección personal. Digamos, lo más importante y el que más casos vamos a tener es esta segunda hipótesis, que es tres condiciones. Que haya permanecido una distancia menor de 2 metros con un caso confirmado, ya sea mientras haya presentado síntomas o dentro de las 48 horas previas a que se haya, al inicio de los síntomas o haya sido detectado como positivo. Y por lo menos durante 15 minutos, como mínimo de contacto. Muy bueno cómo te están explicando, ver cómo es todo. Nada, hay muchos cambios. Bueno, cerramos los micrófonos. ¿Y cómo son? Gracias, qué bueno que esté bueno.
Me encanta. Bueno, hay casos buenos que van a ser casos de contactos estrechos de por sí, los convivientes, desde ya tenemos de por sí. Verán que no, acá en esta definición no dice nada de las medidas de protección. Hayamos tenido o no hayamos tenido puesto el barbijo, la máscara o lo que sea, menos de 2 metros, con un caso positivo durante menos de 15 minutos, ya se considera contacto estrecho. Y los compañeros de trabajo, vamos a detenernos ahí, todos los compañeros de trabajo, no, entendemos que no, entendemos los compañeros de trabajo que puedan estar incluidos dentro de esta definición. Es decir, dentro de la empresa, por eso nosotros en los protocolos preventivos que hicimos con el COE al principio, hacemos mucho hincapié, y el protocolo de control sanitario industrial, que es el aplicable a la actividad de ustedes, hace mucho hincapié en la conformación de lo que se debe llamar después burbujas. Es decir, los grupos de trabajadores que no tengan contacto con otros grupos de trabajadores de otros sectores, de manera tal de poder circunscribirlos a estos trabajadores que están dentro del mismo sector. Pero dentro del mismo sector van a ser contacto estrecho, sí. Es inevitable que sean contacto estrecho. Pero quizás que estén en otro sector, que no hayan reunido estas condiciones, evidentemente que no es necesario que se aíslen por no ser contacto estrecho. Entonces es bueno tener estas condiciones, son bastante simples, y analizarlas en cada caso en particular. Y analizarlas porque al principio se dijo que desde el Ministerio de Salud se iba a hacer el seguimiento de cada uno de los casos y entraban los profesionales. Lo que pasa es que ya estamos en un nivel de contagio que es imposible. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tener en claro estos conceptos para poder reaccionar y aplicarlo si llegamos a enfrentar con este problema. Contacto estrecho personal de salud, lo pasamos. ¿Cuándo se hisopan estos contactos? ¿Cuándo se le hace la prueba? Bueno, cuando, siendo contacto estrecho, es una persona de más de 60 años, de 60 o más años, mejor dicho, cuando teniendo menos de 60 años tiene elementos que se han considerado de comorbilidad, ¿sí? Grupo de riesgo. Cuando está embarazada, personal esencial, bueno, y obviamente la persona sintomática. La persona sintomática, volvemos al caso sospechoso en realidad. Aquellos que no estén dentro de este grupo, que requieren la prueba inmediata, se va a hisopar a partir del día 7, ¿sí? A partir del día 7 del contacto estrecho. Entonces ya tenemos que el contacto estrecho, estos 7 días, van a permanecer en aislamiento y se le va a hacer un control, ¿sí? ¿Cómo hacemos el control? A través de la obra social, y si no, con Ciudadano Digital nivel 2, ingresa al escritorio, turnero provincial, y a partir de allí buscar testeos, y se están dando turnos, ya sea en la terminal de ómnibus, en el colegio Manuel Belgrano, o en el otro colegio que no me acuerdo, pero está puesto ahí en el turnero. Tienen turnos casi inmediatamente, en el mismo día, ¿sí? A lo sumo, si es muy requerido, en 24 horas, pero últimamente se está consiguiendo turnos en el mismo día, ¿sí? Entonces, se le hace testeo. Ahora, el contacto estrecho va a seguir va a seguir estando, digo, de aislamiento por 14 días, aunque esa prueba dé negativa. ¿Por qué? Porque puede positivizar aún después de este testeo. Ya vamos a ver por qué es importante este testeo al día 7, ¿sí? Bueno, recién decíamos, ¿qué pasemos con este contacto estrecho? Aislamiento por 14 días, aunque la prueba de PCR dé negativa, 14 días desde el último contacto que estuvo con el caso positivo, y aquí se nos plantea una diferenciación. ¿Qué hacemos con los contactos estrechos convivientes? ¿Desde cuándo lo contamos? Porque está en contacto estrecho con esa persona de manera permanente. ¿Cuándo es el último contacto? Bueno, dos hipótesis. Recordemos que dentro del hogar, esa persona debe aislarse dentro de su propio domicilio, en una habitación donde solamente esté él, utilizar solamente sus utensilios de manera personal, un baño exclusivo, si da las posibilidades, y si no, bueno, higienizarlo cada vez que lo utiliza, y estar aislado dentro de su hogar del resto del grupo familiar. Siendo así, ese grupo familiar, por más de ser conviviente, va a estar 14 días desde la última vez que estuvo con esa persona antes de que se aislara. Ahora, si por las situaciones edilicia o social de esa familia no puede aislarse, es imposible aislarse, bueno, van a ser 14 días desde que tenga el alta en caso positivo. Por supuesto, siempre estamos hablando de una persona asintomática, porque si tiene síntomas pasa a ser sospechoso, positivo, y volvemos para atrás en lo que hablábamos, ¿no? Entonces, 14 días desde el alta o desde el último contacto, cuando estamos hablando de un contacto estrecho. Bueno, esto es lo que decíamos recién.
esto es muy importante, es el registro de contactos estrechos. No es muy conocido, después si quieren pasamos bien la dirección. Es para que aquel que es contacto estrecho se haga un autodiagnóstico para ver si realmente es contacto estrecho, y porque además tiene que quedar registrado dentro del sistema del COE, y que les puede servir también a ustedes como empleadores, porque esa es la certificación que pueden obtener de ser contacto estrecho a través de esta página, ¿sí? Después la pasamos si quieren. Y con esto termino, que es la última hipótesis, el contacto de contacto estrecho, ¿sí? Aquel que tuvo contacto con una persona que fue contacto estrecho de un positivo. Esta persona, el contacto de contacto estrecho en principio debe aislarse también. ¿Hasta cuándo? Hasta el resultado del hisopado del contacto estrecho, ¿sí? Si el contacto estrecho da negativo, esta persona levanta automáticamente el aislamiento, ya no corre riesgo. Ahora, si el contacto estrecho da positivo, ¿sí?, deja de ser contacto de contacto para ser contacto. Me explico, me dio un juego de palabras, pero se va a aislar hasta la prueba que haga del contacto, el contacto estrecho. ¿Estamos? Bueno, con esto, bueno, más o menos es lo que queríamos decir. No quiero extenderme más, así damos lugar a las dudas que tengan. Espero no haberlos mareado demasiado. Esto que les he transmitido es casi textualmente lo que dice el protocolo de manejo de casos, que está publicado en la página del Centro de Operaciones de Emergencia. Lo pueden buscar googleándolo, simplemente googleándolo. Así que bueno, muchas gracias por la atención y quedamos abiertos a las preguntas. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, lo óptimo es hacerla ahora, que tenemos a los que realmente saben y están comandando toda esta crisis sanitaria y sacarnos las dudas. Seguramente vos, Antonio, tenés alguna pregunta. Está silenciado el micrófono. Ahora. Veo que lo que han desarrollado está muy didáctico y muy... los protocolos, como dicen, lo han ejecutado ya por el mes de abril, ¿no? Habría que ver ahora con esta cuestión de pospandemia si... yo creo que la esperanza más grande está en la vacuna y cómo evoluciona todo esto, si van a tener los resultados que verdaderamente esperan. Me gustaría preguntarle al personal del Ministerio de Trabajo si piensan ellos que hacer como un futuro diagnóstico de la eficiencia de la, sería un poco arriesgado, pero de la eficiencia de la vacuna, ¿no? Si ven muy buenas expectativas en esto, ¿no? Sí, sin duda hay muchísimas expectativas y esperanzas puestas. La eficiencia de la vacuna, esto siguiendo los criterios que ha establecido el Gobierno Nacional, cada vacuna que entre va a ser verificada por el ANMAT, y quizás esto ya es una opinión personal. Mientras tenga la certificación de la ANMAT, yo creo que debemos descansar nuestra confianza en la eficiencia de la vacuna. Ninguna vacuna es 100% efectiva, no solo de COVID, ninguna vacuna en sí es 100% efectiva, pero tienen aparentemente, por lo que nos van diciendo, un alto grado de eficiencia, y bueno, hay mucha esperanza y esperemos que lleguen a la mayor inmediatez posible para que la ANMAT pueda empezar a hacer las pruebas que sean positivas y poder empezar a vacunar a la población. Si me permitís, Marcelo, agregar, y un poco tomando lo que dice Antonio, más allá de que, bueno, obviamente la fe está puesta en la vacuna, creo que no hay que olvidarse que vamos a vivir esta nueva realidad por bastante tiempo, ¿no? La vacuna no va a ser para todos, la vacuna va a estar enfocada principalmente en lo que hoy se denomina grupo de riesgo y, por supuesto, los trabajadores
esenciales, lo cual determina que todas las otras medidas que estamos tomando desde el día 17 en adelante, las medidas preventivas, van a seguir vigentes en el ámbito de la sociedad. Entonces digo, porque a veces creemos que con la vacuna vuelve todo a lo que era normalmente antes del 17, pero bueno, va a ser una nueva realidad donde vamos a convivir con aquellos que, bueno, van a estar vacunados y se supone que va a dar la inmunidad correspondiente para que, bueno, los contagios bajen, lo que no indica que no vamos a tener que seguir con las medidas preventivas correspondientes. Tengan en cuenta de que la expectativa es que a Córdoba lleguen 1.100.000, 1.200.000 vacunas de los y pico que somos. Entonces lo que se está estudiando hoy en el COE, bueno, se están dividiendo grupos con prioridades de quiénes van a ser vacunados. Es decir, a ver, tenemos por lo menos todo el próximo año para convivir con el virus, ¿sí? Por eso es importante tener todos estos conceptos en claro, porque todo el próximo año seguramente vamos a ir volviendo a esta nueva realidad, vamos a ir volviendo a las actividades normales, supongo, y quiero creer que van a volver los chicos a clase, van a volver un poco todo lo normal que pueda llegar a ser, pero conviviendo con el virus. No es que llegó la vacuna, vamos al dispensario y listo, salimos todos a la fiesta. No, tenemos mucho tiempo y mucho camino por recorrer todavía. A la secretaria Bianchi, me gustaría preguntarle, ¿cómo se imagina el nuevo escenario laboral, digamos, post-pandemia, con la vacuna, digamos, los juicios laborales, el ausentismo? Usted, disculpe que llegue a ese tema, pero ¿usted prevé que puede haber un poco más de ausentismo? ¿Encontraremos trabajadores más asustados y encontraremos trabajadores que quieren estirarse algo? Disculpe que esté tocando ese tema, ¿no? Pero no, a ver, y después ¿cómo cerrarían más juicios laborales, o sea, más conflictos? Antes de hablar de juicios, conflictos entre el trabajador y el... Bueno, vamos a ver, desde la sede administrativa, digamos, del trabajo, no en lo judicial, porque bueno, nosotros no tenemos competencia en lo judicial, sí está marcado, obviamente, que lo judicial, todas aquellas medidas, digamos, que se han tomado en caso de trabajadores que han sido despedidos o que se ha violado toda la normativa, digamos, protectoria que tenemos en este ámbito de pandemia, obviamente la justicia ha fallado a favor del trabajador. Eso como criterio judicial que por supuesto un poco se ratifica, digamos, desde la etapa conciliatoria que nosotros tenemos en sede del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no juzga, digamos, sino lo que nosotros hacemos es abrir las etapas de conciliación y lograr que esa divergencia que existen en posturas de X problemas puedan ser subsanadas a través de la negociación y el consenso en nuestro ámbito. Uno de los temas que creo que mayor complicación ha traído en el ámbito de las relaciones laborales y que seguramente puede que sea un alivio el tema de la vacuna es en el grupo de riesgo. Ese grupo calificado de aquellos de mayores de 60 años o aquellos que tienen una patología determinada es obviamente el que mayor conflictividad laboral ha traído aparejado. Desde que hay gente de mayores de 60 años que quieren ir a trabajar porque se encuentran en perfecto estado, gente que tiene un diagnóstico de alguna enfermedad pero que está tratada y podría trabajar, el pago del salario, el tema de las vacaciones. Bueno, este grupo es el que mayor conflictividad se ha tenido. Obviamente hoy estamos con el tema del otorgamiento de las vacaciones a ese grupo, ¿sí? Dependiendo si está trabajando o no está trabajando. Recuerden que el concepto del grupo de riesgo es que puede, o sea, se lo dispensa de ir a su lugar de trabajo, pero puede realizar tareas desde su casa siempre que la organización, por supuesto, de la empresa tenga tareas para otorgársele. Yo creo que el hecho de la vacuna va a subsanar esta conflictividad
que bueno, que al principio fue una protección muy fuerte y que nadie la va a dudar desde el criterio sanitario, todos pensando, como un poco dijo Marcelo, que esto pasaba dentro de los 15 días o 30 días de que empezaba, y ya, bueno, estamos terminando el año dentro de esta situación y sabemos que vamos a empezar el nuevo año más o menos igual. Pero bueno, creo que la vacuna va a poder zanjar y va a poder evitar ese tipo de conflictos que tenemos hoy actualmente. Muy claro, muy claro esa palabra. Sería bueno darle un poquito de difusión también, ¿no? Para ver también seguro. Un poco más. Gracias. No, por favor. Justamente yo iba a hacer una pregunta en base a los de riesgo, al personal de riesgo que está en la casa. Nosotros venimos trabajando muy bien con el sindicato, tenemos los acuerdos del 223 bis, que ellos no entrarían dentro de los acuerdos porque son personal de riesgo, pero de todas formas la vacuna a ellos, digamos, el personal de riesgo lo va a inmunizar y le va a permitir volver a su tarea normal y habitual. Esa es una pregunta que me surge, no sé si se puede contestar. Y la verdad que no sabemos todavía. Digo, no sé cómo va a ser tomado. A ver, teóricamente, digo, tendría que haber una flexibilidad, digamos, para que esos trabajadores de grupo de riesgo, si están vacunados, puedan volver, digamos, a sus tareas normales y habituales. La realidad es que no lo sabemos, estaremos, bueno, prestos a saber cuáles son las resoluciones que saca, por supuesto, el presidente y las autoridades correspondientes a nivel nacional, ¿no? Se supondría que tendría que ser así, pero bueno, lamentablemente tenemos que esperar la resolución que se saque en ese contexto. Muchas gracias. Gaby, permiso, una pregunta, continuando con esa. Digamos, también que hay que esperar un poco las decisiones y los protocolos que se saquen y las vacunas, pero en ese sentido se asumiría el riesgo, digamos, de un 90-95% de efectividad de la vacuna hacia esas personas, y después se está planificando el cronograma de vacunación de si se va a atacar primero específicamente a la gente, a la más vulnerable, digamos, a los grupos de riesgo, o se va a atacar también un poco a los mayores focos de contagio, digamos, porque tal vez la gente que más riesgo tiene es la que más aislada está, la que menos sale, y tal vez los contagios se dan en otros ambientes donde tal vez conviene atacarlos. Sí, Andrés, te hago una respuesta rápida. La respuesta que vos estás pidiendo responde a una estrategia a nivel nacional. Es el Estado nacional, a través de la figura misma del Estado, la que ha adoptado la estrategia de cómo atacar a este virus. Y esto responde no solamente a indicar quién es el primero o el segundo en recibirla, sino que responde a una cuestión de análisis de infraestructura y análisis de capacidades de poder, primero, recepcionar la vacuna, después hacer la primera distribución logística, la recepción de la misma y después la dosificación en la población. Es decir, que hay un sistema logístico preventivo previo a la decisión de quién o no va a recibir la vacuna, pero está focalizado fundamentalmente. Tenés que recordar de que hay varias vacunas, una de ellas, la de Pfizer, exige 70 grados bajo cero, y vos para poder llegar a eso tenés que analizar las infraestructuras y las estructuras críticas que vos tenés dentro de cada provincia. Puede ser que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe estén en condiciones de recibirla, pero habría que ver si otras provincias con otras infraestructuras industriales están en condiciones de recibirla. Y también va a influir si son otras las vacunas que van a tomar, porque si es la de Oxford, bueno, es a temperaturas distintas, es mucho más maleable, pero estaría un poco más lejos. Es decir que la estrategia, te vuelvo a repetir, de la dosificación de la vacuna responde a un lineamiento general que lo va a establecer el Estado Nacional como Estado mismo, y obviamente que lo primero que va a apuntar son a esos sectores donde más lo necesitan, no por una cuestión ideológica, sino porque el sector que representa el riesgo más alto es el sector donde va a aumentar el sistema sanitario. Entonces vos vas a atacar a esos niveles
donde menos te genere un arrastre a una servidumbre logística al sector sanitario. Entonces, ahí es donde van a responder. Entonces, la respuesta hoy por hoy es esa, es una respuesta muy poco objetiva, pero sí está muy atada a una subjetividad ligada exclusivamente a dónde vamos a atacar primero para que esto donde se ataque primero no impacte en el sistema sanitario. Por repetir, es una estrategia a nivel nación a la cual vamos a subir. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos cerca de la hora. Patricia, ¿no? Bueno, entonces, si me lo permiten, le voy a agradecer al teniente coronel Martín Urqueta, al doctor Romero Serna y a la secretaria de Trabajo, Elizabeth Bianchi, que siempre estamos en contacto con ella por los acuerdos del 223 y trabajamos constantemente con el sindicato de petroleros. La verdad que agradecidos por las gestiones que vienen haciendo, trabajando a la distancia, que uno por ahí no los puede ver, y es la oportunidad para agradecerles y seguir trabajando en conjunto a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas y a gracias. disposición para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.